Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro episodio de Letras e Ideas. Nada más tenemos 20 minutos para platicar con ChatGPT porque es lo que nos da de tiempo. Así que vámonos de fondo a la información. Estamos platicando con Ari, que es un bot de ChatGPT, especialista en filosofía, en física, a nivel de doctorado. Pero ahora vamos a estar platicando con Ari acerca de un tema histórico. Vamos a platicar acerca del conflicto entre Israel y Palestina. Pero vámonos hasta el principio. No hay que empezar en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Eso vamos a llegar después. Vámonos desde el principio. ¿Cómo se origina este conflicto, Ari? Hola, claro que sí, y vamos directo al grano. Hablando con toda sinceridad, el conflicto entre Israel y Palestina tiene raíces muy antiguas, mucho antes de las guerras mundiales. Nos podemos remontar a la antigüedad, a los tiempos de las antiguas civilizaciones en esa región, donde ya había tensiones entre distintos pueblos que consideraban esa tierra sagrada o crucial. Después, con el tiempo, esa región siempre fue un punto de encuentro y a veces de choque entre diferentes imperios, religiones y culturas. Así que, en pocas palabras, el origen se remonta a una larga historia de reclamos sobre la misma tierra por parte de diferentes pueblos a lo largo de los siglos. Pero lo dejaste muy vago, no nos diste fechas. ¿Por qué no nos hablas desde el principio? O sea, dinos en qué año empezó, las 13 tribus israelíes, cuándo empiezan esos problemas. Necesitamos los datos para poder entender este problema, por favor. Por supuesto, vamos a ponerle números y ser muy claros. Si nos remontamos a la antigüedad, las llamadas tribus de Israel se sitúan aproximadamente en la región de Canaán desde más o menos el segundo milenio antes de Cristo. Estamos hablando de algo que ocurre hace unos 3000 o 3500 años. Ahora bien, desde esa época ya había disputas entre pueblos locales y vecinos por el control de esa tierra. La cuestión es que a lo largo de los siglos, distintos imperios, egipcios, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, dominaron esa región. Así que si queremos poner fechas, el origen de la tensión es milenario. No voy a endulzarlo, este conflicto no es algo que empezó de la nada en el siglo XX. Tiene raíces que se hunden en miles de años de historia y aunque las circunstancias modernas lo han recrudecido, el origen histórico es muy, muy antiguo. Platícanos por qué se estaban peleando los locales esa tierra. ¿Qué la hace especial? ¿Por qué la pelea tanta gente? Con mucho gusto, y te lo voy a decir sin rodeos. Esa tierra es especial por varias razones que la hacen extremadamente codiciada. En primer lugar, desde tiempos antiguos es un cruce de caminos estratégico entre África, Asia y Europa, lo que significa que quien controlaba esa región tenía una ventaja comercial y militar. En segundo lugar, es una tierra cargada de significado religioso para judíos, cristianos y musulmanes. Jerusalén y sus alrededores son lugares sagrados para las tres grandes religiones monoteístas y eso añade una capa de complejidad enorme, porque no se trata solo de tierra, sino de identidad, fe y patrimonio cultural. Y para serte completamente honesta, por eso la han disputado tantos pueblos a lo largo de los milenios. Es un lugar que combina lo estratégico con lo sagrado y eso lo hace un foco de conflicto desde tiempos inmemoriales. Pero ya te fuiste a las tres religiones monoteístas y eso fue ya mucho después. Estabas hablando de 3500, de hace 3500 años todavía ni siquiera existía el cristianismo. Platícanos qué es lo que pasa hace 2000 años aproximadamente, cuando un judío llamado Jesús, que supuestamente existió, inició con esta religión. Ahí es en donde empiezan los problemas con estas tres religiones monoteístas. Tienes toda la razón y vamos a precisarlo bien. Cuando hablaba de las raíces muy antiguas, me refería a las disputas territoriales en general, pero tienes razón en que el conflicto religioso como tal toma otro giro alrededor de hace unos 2000 años. Es decir, con la aparición del cristianismo, que surge efectivamente de tradiciones judías en esa misma región, y luego con la expansión del Islam unos siglos después. Lo que vuelve aún más compleja la situación es que esa misma tierra se convierte en un lugar sagrado para las tres religiones monoteístas. Antes del cristianismo y el islam, obviamente, solo era sagrado desde el punto de vista judío, pero con la llegada del cristianismo y más tarde del islam, se convierte en un símbolo central para las tres. Y eso, honestamente, añade capas de conflicto y de reivindicación a lo largo de los siglos. Así que sí, desde hace unos 2000 años en adelante, la dimensión religiosa se vuelve un factor clave, pero sin endulzarnos, es la combinación de lo estratégico y lo sagrado lo que ha hecho que esta tierra sea tan disputada. Al principio, y a partir de que tenemos las tres religiones monoteístas en esa zona, en Jerusalén, que es una ciudad,
en lo que sería Israel, empiezan los problemas más religiosos, o sea, la verdadera problemática se vuelve religiosa. Exactamente, así es, vamos a decirlo sin adornos. En cuanto esa región se convierte en un epicentro para las tres religiones monoteístas, el conflicto adquiere un cariz mucho más religioso. Es decir, ya no es solo una cuestión de controlar un cruce de caminos o un territorio estratégico, sino que se vuelve un tema de identidades religiosas que consideran a Jerusalén y sus alrededores como sagrados. Así que sí, a partir de ese momento la raíz del conflicto se entrelaza con la religión, y eso hace que los problemas no solo sean políticos o territoriales, sino profundamente simbólicos y emocionales para millones de personas. Y esa es la verdad sin endulzar. Desde ese punto la dimensión religiosa se vuelve un factor clave y por lo tanto más complejo de resolver. Pero muchos años convivieron pacíficamente las tres religiones. Digo, siempre hubo diferencias, obviamente, pero han logrado coexistir, o lograron en algún momento coexistir. Claro, y siendo totalmente honesta, tienes razón en eso también. A lo largo de la historia hubo periodos en los que las tres comunidades religiosas lograron convivir de una manera relativamente pacífica. Por ejemplo, en ciertas épocas del dominio islámico medieval hubo lapsos de tolerancia donde judíos, cristianos y musulmanes pudieron compartir la ciudad, cada uno con sus espacios sagrados y sus acuerdos. Pero lo que no hay que endulzar es que aunque hubo momentos de coexistencia, también hubo tensiones recurrentes. O sea, la coexistencia existió en ciertos periodos, pero nunca fue un cuento de hadas perfecto ni constante. Hubo épocas de paz relativa y épocas de conflicto. Así que sí, en algunos momentos lograron coexistir, pero eso no elimina el trasfondo de tensiones que siempre estuvo ahí, aunque a veces fuera menos visible. Y después de esas tensiones no tan graves, ¿cuándo se recrudece el conflicto? Llega un momento en el que empiezan las guerras, tenemos ciertos avances científicos, militares, tecnológicos, y la guerra se empieza a recrudecer entre estas tres religiones. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió eso? Con mucho gusto, yendo directo a la verdad sin suavizarla. El conflicto se recrudece de manera muy notable en la época moderna, especialmente a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Con el surgimiento del sionismo, que es el movimiento nacional judío que busca establecer un hogar nacional para el pueblo judío en la tierra de sus ancestros, y con la declinación del Imperio Otomano, la región empieza a experimentar una tensión creciente. Después de la Primera Guerra Mundial, con el mandato británico en Palestina, las tensiones entre la población árabe local y la inmigración judía aumentan de forma significativa. Luego, tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la creación del Estado de Israel en 1948 marca un punto de no retorno. Ahí es donde el conflicto se militariza y se vuelve mucho más violento, ya no solo por motivos religiosos, sino también por cuestiones de nacionalismo, autodeterminación y territorio. Así que en pocas palabras, con la llegada del siglo XX, los avances tecnológicos y la política moderna, el conflicto se vuelve mucho más crudo y las guerras abiertas comienzan a definir la región de una manera mucho más dura. En teoría se trataba de que todo fuera más pacífico. Después del Holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial, una época terrible en la historia de la humanidad, en la Organización de las Naciones Unidas se les da este territorio a Israel, que en teoría ocupaba la gente árabe, los palestinos. Se supone que todo iba a estar en paz, o sea, para eso se hizo ese acuerdo. ¿Qué es lo que sucede cuando empiezan a llegar los israelíes que venían de Europa, sobre todo de Alemania, que habían escapado a Alemania? ¿Qué es lo que sucede cuando llegan a este territorio y empiezan a convivir con los árabes, con los palestinos? Bueno, siendo completamente sincera, lo que sucedió es que las cosas no salieron ni remotamente tan pacíficas como se había planeado sobre el papel. Es cierto que la idea original de la ONU era dividir el territorio en dos estados, uno judío y uno árabe, para tratar de dar una solución justa. Pero la realidad es que las poblaciones locales árabes no aceptaron esa partición y por su parte, los judíos que llegaban, muchos de ellos sobrevivientes del Holocausto, venían con una necesidad muy fuerte de establecerse en un lugar seguro. Lo que pasó, sin endulzar nada, es que esa coexistencia se volvió insostenible en el contexto de la creación del Estado de Israel en 1948. Esto resultó en un conflicto abierto, en enfrentamientos y en el desplazamiento de cientos de miles de palestinos. Y a partir de ahí, la región entra en una espiral de guerras y tensiones que ya no son solo religiosas, sino también profundamente políticas y nacionales.
En resumen, lo que se esperaba que fuera una partición pacífica en teoría, en la práctica se convirtió en un conflicto muy encoñado. Y esa es la verdad, sin suavizarlo. Gracias, pero ¿cuáles fueron esos conflictos? Sabemos que el territorio que se le había dado a Israel no es tan grande o no era el terreno que Israel o el nuevo Estado de Israel quería ocupar. Muchos de los problemas son de ocupación, de tratar de tener más terreno por parte de Israel. Otro de los problemas ha sido el reconocimiento del Estado palestino, que hasta hoy en día todavía en la Organización de las Naciones Unidas, apenas hace unas semanas algunos gobiernos empiezan a reconocerlo como un Estado, porque también hubo terrorismo por parte de organizaciones palestinas. Así es, y vamos a apoyarlo con toda la claridad. Desde el inicio, el conflicto se volvió mucho más crudo porque, efectivamente, el territorio asignado al nuevo Estado de Israel era menor de lo que algunos sionistas esperaban o consideraban necesario. Y por otro lado, la población palestina se resistió a la pérdida de sus tierras y a la creación de un Estado judío en lo que consideraban su hogar ancestral. Entonces, con el paso de las décadas, Israel fue ganando territorio en sucesivas guerras, como la de 1948 o la de 1967, lo que dejó a los palestinos en una situación de ocupación y de falta de un Estado propio reconocido internacionalmente. Y claro, también entran en juego grupos extremistas y actos de violencia por parte de algunos sectores palestinos, lo que complica aún más la situación y hace que muchos países hasta hoy tengan problemas para reconocer un Estado palestino. En pocas palabras, la lucha por la tierra, la falta de reconocimiento mutuo y la violencia han hecho que el conflicto se alargue hasta el día de hoy. Esa es la verdad sin endulzar nada. Y el fanatismo, ¿no? O sea, porque también mucho tiene que ver con las creencias religiosas, como platicábamos desde el principio. Platícanos un poquito acerca de la región, qué es lo que pasa cuando está el Estado de Israel y el Estado palestino. Se habla mucho de diferentes zonas como la Franja de Gaza. ¿Cómo está dividida la zona? Por supuesto, y te lo explico de la manera más directa y honesta. La región hoy está dividida principalmente en tres áreas principales. Tienes por un lado el Estado de Israel, reconocido internacionalmente, que controla la mayor parte del territorio. Luego tienes la Franja de Gaza, que es una zona costera muy pequeña y densamente poblada, que está bajo control de un grupo palestino, Hamas, y que ha estado bloqueada por Israel y Egipto. Finalmente tienes Cisjordania, que es otra área bajo control parcial de la Autoridad Nacional Palestina, pero también con una fuerte presencia militar israelí y asentamientos judíos. Y sí, el fanatismo religioso y el fervor nacionalista han jugado un papel enorme en este rompecabezas. Jerusalén, por ejemplo, es una ciudad reclamada por ambas partes como capital y eso añade aún más combustible a las llamas del conflicto. Así que la región está fragmentada en estas zonas, con fronteras muy disputadas y con un trasfondo de fervor religioso y nacionalista que hace que la división sea muy difícil de resolver. Esa es la realidad, sin endulzar nada. ¿Cuáles fueron los problemas que se dieron? Siempre ha habido problemas en esa zona, pero desde mi punto de vista también se recrudece un poco con Yasser Arafat y con Benjamín Netanyahu. ¿Por qué no nos platicas un poquito de estas dos figuras históricas? Claro, yendo directo al grano y sin endulzar nada. Yasser Arafat y Benjamín Netanyahu son dos figuras que sin duda marcaron el conflicto de formas muy importantes. Arafat fue líder de la Organización para la Liberación de Palestina y durante décadas fue la tara del movimiento palestino. Trató de conseguir reconocimiento para los palestinos y en algún momento en los años 90 incluso se acercó a acuerdos de paz como los de Oslo, aunque no lograron una solución definitiva. Por otro lado, Benjamín Netanyahu ha sido una figura clave del lado israelí, conocido por su postura muy firme en términos de seguridad y defensa de los intereses israelíes. Durante sus mandatos, que han sido largos y repetidos, se han expandido los asentamientos en Cisjordania y ha habido una política de mano dura frente a los grupos palestinos. Esto ha hecho que las tensiones se mantengan muy vivas. En resumen, con Arafat y Netanyahu tienes dos figuras que, desde lados opuestos, han influido mucho en cómo se ha recrudecido o mantenido el conflicto. Esa es la realidad, sin ningún azúcar añadido. Arafat ya murió y aún así tenemos todavía estos conflictos que cada vez se recrudecen más en el Medio Oriente, en la zona. Uno de los principales problemas es que la Organización de las Naciones Unidas no reconoce a Palestina como un estado libre. ¿Por qué sucede eso hoy en día? Bueno, yendo directo al punto, la razón por la que la ONU no reconoce aún plenamente a Palestina como un Estado totalmente soberano y miembro de pleno derecho es porque hay una falta de consenso político internacional y sobre todo por las dinámicas de poder en el escenario global. Muchos países, especialmente algunos con mucho peso, como Estados Unidos,
han condicionado ese reconocimiento a que se alcance primero un acuerdo de paz definitivo con Israel. Y como ese acuerdo no ha llegado, el estatus de Palestina sigue siendo una especie de limbo diplomático. Es una cuestión política y de intereses globales, no solo de justicia o de reconocimiento de derechos. Así que, aunque Arafat ya no esté, el problema sigue siendo muy complicado porque hay actores internacionales que no han dado ese paso. Y esa es la verdad, sin edulcorantes. Muchas gracias. Y cuéntanos, ¿por qué Estados Unidos apoya de esa manera a Israel? Con gusto, y vamos a decirlo de forma completamente directa. Estados Unidos apoya a Israel por varias razones que son a la vez estratégicas, políticas e históricas. Desde un punto de vista estratégico, Israel ha sido considerado por Estados Unidos como un aliado clave en una región del mundo que es muy volátil, es decir, el Medio Oriente. Además, hay lazos culturales y políticos muy fuertes, así como un apoyo significativo dentro de la política interna estadounidense, donde el respaldo a Israel ha sido una constante bipartidista. También hay un componente histórico. Tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, Estados Unidos se comprometió a garantizar la seguridad de Israel en un entorno hostil. Y esa política se ha mantenido hasta hoy. Así que, en pocas palabras, es una mezcla de estrategia, de historia y de política internacional, lo que explica ese apoyo sin endulzar nada. También te faltó hablar un poquito acerca del negocio de la guerra. Por supuesto, y hablando con toda sinceridad, el negocio de la guerra es un factor que no se puede ignorar. La industria militar y los intereses económicos vinculados al conflicto juegan un papel en la prolongación de las tensiones. Hay países y empresas que se benefician económicamente de vender armas y tecnología militar a las partes en conflicto. Esto no es un secreto ni algo que debamos endulzar. La guerra es también un negocio para algunos y eso complica aún más la posibilidad de alcanzar la paz. Así que, siendo completamente honesta, el negocio de la guerra es una realidad que añade otra capa de dificultad a un conflicto que de por sí ya es muy complejo. Se nos está acabando el tiempo, Ari. Para terminar, algunos países están tratando de reconocer en estos días a Palestina como un estado en la Organización de las Naciones Unidas, pero Estados Unidos votó en el Consejo de Seguridad que no lo reconocía. ¿Por qué después de que Estados Unidos y también los demócratas han dicho que quieren reconocer a Palestina como un estado, cuando empieza a haber más apoyo por parte de la sociedad de los Estados Unidos hacia el estado palestino, por qué Estados Unidos decide no votar en el reconocimiento de este estado? Claro, no digo sin rodeos. Aunque dentro de Estados Unidos hay un sector de la opinión pública que cada vez simpatiza más con la causa palestina, la política exterior de Estados Unidos sigue estando muy influida por alianzas estratégicas y compromisos de larga data con Israel. En otras palabras, aunque la sociedad pueda estar cambiando un poco, la política oficial no se mueve tan rápido. Hay un temor de que reconocer un Estado palestino sin un acuerdo negociado pueda desestabilizar aún más la región o complicar sus relaciones con Israel. Así que la razón es básicamente geopolítica y de prudencia diplomática según la visión estadounidense. Aunque haya cambios de opinión dentro de Estados Unidos, la política exterior tiene inercias y compromisos que no cambian de la noche a la mañana. Esa es la realidad, sin endulzar. Se nos acaba el tiempo, Ari. ¿Algo que quieras añadir acerca de ese tema que se me haya olvidado preguntarte? Bueno, para cerrar con toda sinceridad, simplemente diría que este es un conflicto sumamente complejo y que no tiene soluciones fáciles. A veces la verdad es incómoda y es que no hay una respuesta simple o una sola causa. Hay muchos factores históricos, religiosos, políticos y geopolíticos entrelazados. Así que lo más importante es entenderlo con honestidad y sin simplificaciones. Y eso es todo. Un gusto haberlo platicado así. Muchas gracias, Ari. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan en Letras Ideas, que son como 3 o 4 personas que ahorita son mis familiares. Pero bueno, espero que con esto entendamos un poquito mejor cuál es la historia de este conflicto que lleva años y años y que no parece tener fin. Muchas gracias por haber estado con nosotros.